Capítulo 3. «Corre», le gritó su mente. Tallinn no huyó. Estaba harta de hacerlo, pero su corazón retumbaba como un tambor en su garganta. «Siempre supiste lo que era», dijo Clay, con la voz teñida de absoluta furia. «Preferiste no pensar en ello, fingir que era lo que tú querías que fuera». «No», se negó a retroceder. «Antes eras completamente diferente. Antes de que hubiera descubierto lo que había hecho Ring, antes de que hubiera matado para mantenerla a salvo. Te estás inventando cuentos de hadas», replicó con gran dureza. «La única diferencia en mí es que te trataba como una niña. Ya no lo eres». Y no pensaba guardar las arpas, pensó Tallinn. «Me da igual lo que digas. ¿Seguimos siendo amigos?» «No, no lo somos. No cuando tiemblas de miedo al verme. Mis amigos no me miran y me ven como un monstruo». Tallinn no podía argumentar nada al respecto. Le tenía miedo, tal vez más que a nadie sobre la faz de la tierra. Clay casi la había destruido una vez. Era la única persona que podía hacerlo en el presente. «Lo siento». Lamentaba que su debilidad lo hubiera convertido en un asesino. Se quejaba de no ser lo bastante fuerte para superar lo que había visto en aquella habitación empapada en sangre. Lamentaba haber ido allí. No lamentaba haberle buscado. «Te he echado de menos». Le había añorado cada día que había pasado sin él. Ahora era una sombra en la oscuridad. Lo único que podía ver con claridad eran aquellos ojos felinos. Luego lo sintió moverse y se dio cuenta de que había cruzado los brazos, dejándola fuera. «Esto no va a funcionar», susurró, consciente de que algo muy frágil en su interior se rompía. «Es culpa mía, lo sé». Si hubiera acudido a él a los 18 años, Clay tal vez se hubiera enfurecido por lo que había hecho, pero la habría perdonado. Habría comprendido su necesidad de hacerse lo bastante fuerte para lidiar con él, pero había esperado demasiado, y ahora Clay ya no era suyo. Debería regresar. «Dime qué es lo que quieres. Entonces decidiré». Su voz ronca le envolvió como una caricia perturbadoramente íntima. Tallinn se estremeció. «No me des órdenes», espetó, antes de poder contenerse. De niña había aprendido a guardarse sus opiniones. Era mucho más seguro. Pero después de pasar media hora con Clay, un Clay que era casi por completo un extraño, ya estaba cayendo en la antigua dinámica entre ellos. Él era la única persona que se habría cabreado si él le hubiera mantenido el pico cerrado en lugar de lo contrario. Quizá, pensó Tallinn como un rayo de esperanza, quizá no había cambiado en ese aspecto. «No soy un perro al que tienes que meter en vereda». Un breve silencio seguido por el sonido de ropa sobre piel. «Sigue siendo igual de impertinente». La opresión de su pecho cesó. Si Clay le hubiera dicho que cerrase el pico... «¿Puedo hacerte algunas preguntas?» «¿Me estás haciendo una prueba para un empleo?» «Lo siento, Tallinn. Aquí soy yo quien tiene la sartén por en el mango». La burla emocional la afectó más que ningún golpe físico. Siempre habían sido iguales. Siempre habían sido amigos. «Quiero conocerte de nuevo. Lo único que necesitas saber es que soy aún más letal que antes». Se apartó de las sombras lo necesario para que ella pudiera ver los fríos rasgos de su rostro. «Soy yo quien debería hacer las preguntas. Dime, ¿a dónde fuiste después de que se me llevaran?» Sus palabras abrieron otra compuerta de la memoria. Un Clay medio aturdido, con las manos sujetas a la espalda con unas esposas especiales, al que oficiales de policía vestidos de negro hacían levantarse por la fuerza. Él no se había resistido, pues no era capaz de hacerlo a causa de los tranquilizantes que le habían disparado. Pero sus ojos se habían resistido a cerrarse, y nunca se apartaron de los suyos. Verdes. Ese era el color que empapaba sus recuerdos de aquel día. No el rojo vivo de la sangre, sino aquella llama candente de verde incandescente, los ojos de Clay. Tallinn había gimoteado cuando se lo llevaron, pero su mirada le había dicho que fuera fuerte, que volvería por ella, y lo había hecho. Fue ella quien había deshonrado su silencioso pacto, quien había estado demasiado rota como para atreverse a danzar con un leopardo. Aquel fracaso la atormentaba cada día de su vida. Los medios cubrieron la historia después de la muerte de Orrin.
Se obligó a hablar, a pesar de la aguda punzada de pérdida. Yo no fui consciente por entonces, pero regresé y lo investigué. Quisieron sacrificarme, como a un animal. Sí. Bajó los brazos y apretó los puños, incapaz de soportar la idea de un mundo sin Clay. Pero el Servicio de Protección de Menores intervino. Se vieron obligados después de que alguien filtrara la verdad sobre Orrin y sobre lo que me hizo. La bilis le inundó la boca, pero luchó contra ella con la fortaleza que le había dado el haber pasado un tiempo en el mismísimo infierno. No podía borrar el pasado. Su memoria eidética era una pesadilla, pero había aprendido a pensar dejando atrás la oscuridad. Se convirtió en un asunto político de poca importancia y las autoridades te acusaron de un delito menor. Te metieron en un reformatorio hasta que cumpliste los 18. Yo estaba allí. Sé lo que me sucedió, dijo sardónico. Te he preguntado por ti. Intento responderte. Irguió los hombros en vista de su dominante masculinidad. Deja de presionarme. Joder. Dispongo de toda la noche. Tómate tu tiempo. Estoy para lo que a ti te convenga. El sarcasmo no te pega nada. Clay era demasiado salvaje, demasiado llano, una criatura de la naturaleza. Tú no me conoces. No, aceptó, con otra explosión de dolor. No le conocía. Había renunciado a todos sus derechos sobre él el día en que le dejó creer que había muerto aplastada en un accidente de tráfico. Debido a la atención de los medios, prosiguió, mucha gente presentó solicitudes para adoptarme. Lo sé, estaba en los periódicos. Ella asintió. El trabajador social que se encargaba de mí fue despedido después de que los medios descubrieran que había pasado casi todas sus horas laborales jugando con las vidas de aquellos que se le había encomendado proteger. El nuevo Seque tenía una hija pequeña de mi edad. Hizo más de lo que le exigía su deber e investigó personalmente todas las solicitudes. Clay guardó silencio, pero sus ojos se tornaron felinos, en extremo peligrosos. Y ella recordó. Fue Seque quien le había mentido acerca de su muerte. Miró a los ojos al leopardo que tenía frente a ella, llena de temor, desconcierto y estúpida necesidad. A veces tenía la sensación de que había nacido sintiendo necesidad por Clay. Me dejó con la familia Larkspur, en el corazón de Iowa. Todo, desde el entorno, los infinitos campos verdes y el constante suministro de alimento, supuso una severa conmoción para su organismo. ¿Te gustaría el nido? Así es como los Larkspur llaman a la granja. Mucho espacio para correr, para jugar. A Talín le pareció que su postura se volvía algo menos agresiva. ¿Se portaron bien contigo? Ella asintió, mordiéndose la lengua con fuerza para no claudicar y suplicarle que las cosas volvieran a ser como habían sido antes del día en que todo se hizo pedazos. Orrin le había partido el labio, le había roto las costillas, pero lo que la destrozó fue ver cómo se llevaban a Clay a rastras por la puerta. Estaba herida, Clay. No evitó el tema. Estaba herida incluso antes de que Orrin muriera. Aquella tan solo fue la gota que colmó el vaso. Pero los Larkspur me acogieron, no me juzgaron, se esforzaron por hacer que formara parte de la familia. De pronto tenía 2 hermanos mayores, una hermana mayor y otra menor. Parece demasiado que asimilar. Durante un tiempo lo fue. Abrumada por la ruidosa y risueña familia, se había acurrucado en los rincones y se había escondido. Entonces, un buen día, me di cuenta de que llevaba allí 1 año y que nadie me había hecho daño. Cuando te soltaron yo tenía 12 años y me desenvolvía bastante bien. Solo tenía pesadillas 1 o 2 veces por semana y en el colegio cada vez se portaba mejor. Así que decidiste relegarme al pasado. Prorrumpió en una amarga carcajada. ¿Por qué coño no ibas a hacerlo? No fue así. Tendió la mano hacia él, pero la dejó caer a medio camino cuando Clay se internó aún más en la oscuridad. Yo solo... ¿Cómo podía explicarle la tormentosa confusión que le había invadido?
sabía que no era aún lo bastante fuerte para plantarle cara a Clay, para enfrentarse a los horrores del pasado, pero también se había preocupado por él. Te robé 4 años de libertad. Estaba decidida a no ser una carga para ti el resto de tu vida. Apenas tenía 12 años, y ya sabía que él habría renunciado a todo para mantenerla a salvo. No quería obligarte a que te ataras a mí, a que me cuidaras, porque yo era demasiado débil para cuidar de mí misma. Ya habías pasado casi toda tu vida haciendo eso mismo por Isla. Aquel había desvirtuado la relación entre madre e hijo, convirtiéndola en la de cuidador y paciente. La sola idea de que Clay la metiera en esa misma categoría había angustiado a Tallinn. Todavía la angustiaba. No me mientas, le advirtió con un deje letal. Estabas asustada. Por eso huiste. Te digo la verdad. Notó que se le formaba un nudo en la garganta. Pero sí, también tenía miedo. Tú no viste lo que yo vi, Clay. Aquel día en el dormitorio de Orrin te convertiste en alguien a quien yo no conocía. Más sanguinario que nadie que hubiera conocido jamás. Aguardó a que Clay le dijera que lo había hecho por ella, pero no lo hizo. La sensación de culpa se hizo más intensa. ¿Por qué no me culpas? Haría que esto fuera mucho más fácil. Échame la culpa, grítame, maldita sea. ¿Para qué, Tallinn? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Ser mi amiga? Ese fue tu único delito. Permaneció inmóvil, tan parte del bosque que apenas podía distinguir dónde comenzaba él y dónde acababa la noche. Los Larkspur. ¿Por qué no les pides ayuda a ellos? Llevé la oscuridad a esa familia. No puedo librarles la maldad. Son tu clan. Estarían a tu lado. Tallinn se sobresaltó por la elección de aquel término. ¿Mi clan? No creo que lo sea. Yo fui una visita. Me convertí a mí misma en una visita. Abandoné la familia a los 16 años, después de obtener una beca de estudios. Abandonó incluso el apellido, que solo había conservado hasta alcanzar la edad adulta, lo suficiente para enturbiar las aguas y que cualquier investigación que Clay pudiera haber llevado a cabo terminase en un callejón sin salida. Nunca les dejé entrar. ¿Por qué no? ¿Tú dejas que tu clan llegue a tu alma? Preguntó, desesperada por saber de su vida, de su nuevo mundo, años de hambre fundiéndose en aquel único momento. Los Dark River tienen la costumbre de adoptarte aunque tú no quieras, farfulló. Si sangro, ellos acudirán en mi ayuda. Matarían por mí. Tallinn se estremeció ante la desenfrenada violencia de su declaración, pero aquella clase de lealtad resultaba seductora. Hacía que se preguntase por vínculos de otra naturaleza distinta. ¿Tienes a alguien en tu clan? Clay se quedó completamente inmóvil. No capté el olor de un compañero en ti, replicó Clay. ¿En mí? Repuso con voz sobresaltada, aguda. No. Clay guardó silencio. Ella se aclaró la garganta. No quiero inmiscuirme en una relación involucrándote en mis problemas. Deja que yo me ocupe de mis relaciones. Tallinn notó un nudo en el estómago. Vale. Clay esperó. El reformatorio había sido un verdadero infierno, pero le había enseñado a reprimir las emociones, a contener su cólera lo necesario, y a utilizarla después como un arma. Los científicos sí que habían ido a observar el comportamiento del animal en cautividad habían sido sus maestros involuntarios. Por aquel entonces era el único cambiante depredador sometido a un encarcelamiento prolongado, ya que los clanes de los cambiantes solían ocuparse de lo suyo sin intervención policial. Pero Clay no solo no pertenecía a un clan, sino que había traspasado los límites con su crimen. Orrin era humano. Sin embargo, en lugar de someterle a un estudio intensivo y de aprender cosas que podrían haber dado a los sí una ventaja en la guerra fría que se estaba librando contra los cambiantes, los sí le habían tratado como a una rareza, un animal enjaulado. Era su bestia interior la que había observado y aprendido. En esos momentos contemplaba a Tallinn mientras ella cambiaba el peso de un pie a otro antes de cruzarse de brazos otra vez. Trabajo con niños en San Francisco.
dijo sin previo aviso. Lo hago desde que me gradué, pero no aquí. Estuve en Nueva York hasta principios de año. ¿Hay alguno que esté en peligro? Clay sintió que los rescoldos de su furia comenzaban a arder al percatarse de que Leah llevaba cerca de 3 meses en su territorio. Todas esas ocasiones en que había captado una estela de su aroma en Chinatown o por Fisherman's Wharf, solo para sorprenderse siguiendo la pista a una desconocida, las había considerado una señal de que había perdido la cordura de verdad. No es lo que piensas. Bajó los brazos y le miró a los ojos, que brillaban en la oscuridad porque él lo permitía. Clay, por favor, deja de portarte como un felino y sal para que pueda verte la cara. No. No estaba preparado para mostrarle nada. ¿Sabías que yo estaba en la ciudad? Al principio no. No tenía modo de localizarte después de que salieras del reformatorio. Dio una patada a la hierba. Entonces, un buen día, hace unas semanas, creí verte. Me volví loca. Creí que estaba teniendo una alucinación, imaginando cómo serías de adulto. Él no respondió a pesar del cercano eco de sus anteriores pensamientos. Tallinn suspiró. Ay, te juro que... Escuchó un abrasivo sonido de rechinar de dientes. Volví a donde creí verte. Me di cuenta de que se trataba de las oficinas de los Dark River y busqué en internet. Seguía sin estar segura. No había ninguna foto y tú te has cambiado el apellido por el de Bennett. Había sido una forma de borrarse de la faz de la tierra, de perder cualquier atención candente de los medios de comunicación, pero con los años se había convertido en su apellido. Antes dime por qué necesitas mi ayuda. Si intentas asustarme, está funcionando. Eso no significa que vaya a echar a correr. Clay captó otra vislumbre de la niña que había sido en aquel desafío, colmado de fanfarronería. El día en que se conocieron, ella se había sentado a su lado, con los ojos muy abiertos y totalmente aterrada, pero lo bastante terca como para no marcharse hasta que llegaron los paramédicos. ¿Por qué no?, dijo, transformando su ira en sarcasmo. Se te da muy bien. Ella levantó la cabeza hacia las copas de los árboles e inspiró profundamente, como si intentase contener su temperamento. Clay se preguntó si lo había logrado. Su Tally siempre había sido muy callada, salvo con él. Era el único que sabía que no era especialmente tímida ni tranquila. La niña tenía un genio de 1000 demonios, se encendía con rapidez y se calmaba de igual modo. Están desapareciendo niños, no solo aquí, sino en todo el país, dijo. Su cólera, aunque ardiente, ya no estaba dirigida a él. Al principio se consideraron como fugas, pero yo conocía a algunos de ellos. No eran de esos. Levantó los hombros. Ahora cuento con pruebas de que tengo razón, y cada noche deseo haberme equivocado. Se le quebró la voz. Cuéntamelo. No le gustaba verla sufrir. Nunca le había gustado y probablemente nunca le gustaría. Aquella desconocida que le era familiar, aquella mujer que le veía como a un monstruo, era su única debilidad fatal. Menuda mierda. Encontraron el cuerpo de Mike hace 2 semanas. Una lágrima resbaló por su mejilla. Ella se la limpió de manera furiosa. Tenía 11 años y era listo, brillante. Podía recordar todo lo que había leído en su vida. Igual que tú. Sí. Pero en vez de ser abandonado cuando era un bebé, tuvo la mala suerte de vivir como una madre que siempre escogía a hombres violentos. Le brindó una débil sonrisa carente de alegría. Era mío, Clay. Le prometí que estaría a salvo, y a cambio él iba a clase cada día. Su cuerpo se estremeció y los nudillos se le pusieron blancos. Alguien le golpeó hasta matarle. Tenía todos los huesos rotos. Los muy cabrones le machacaron la cara, como si quisieran aniquilarle. La cólera invadió el torrente sanguíneo de Clay. Pensó en los niños del clan, en lo que le haría a cualquiera que se atreviera a hacerles daño. ¿Uno de los novios de la madre? Eso pensé en un principio, pero Mikey se encontraba en un campamento fuera del estado cuando se lo llevaron. Y no es el único al que hemos perdido.
Exhaló un suspiro como si su garganta estuviera recubierta de vidrios rotos. Esta semana han encontrado otros 2 cadáveres. Al menos otro niño continúa desaparecido. La mitad felina de su alma, furiosa, herida y todavía conmocionada por su regreso, deseaba consolarla, deseaba abrazarla. El contacto, el afecto como medio de sanar, era el modo que empleaban los cambiantes, algo que le habían enseñado después de que la cogieran en los Dark River. Pero Tallinn le tenía miedo. Se lo había dicho a la cara. Y Clay aún tenía ese puñal clavado en el corazón. El hombre que había en él no estaba seguro de querer arriesgarse a que le rechazara de nuevo. Contuvo los instintos del animal y salió por fin de las sombras. ¿Quieres un abrazo, Tallinn? Elia abrió como plato sus ojos húmedos ante la franca pregunta. Luego asintió con brusquedad. Algo en él se apaciguó mientras esperaba. Pues acércate. Se hizo un silencio durante el cual el bosque entero pareció quedarse paralizado, como si las criaturas de la noche fueran conscientes de la tensa vigilancia del leopardo. ¡Ay, Dios mío! Clay. De pronto, Tallinn le rodeó la espalda con los brazos, apretando la mejilla contra el blanco algodón de su camiseta. Sin apenas atreverse a respirar, estrechó su femenina tibieza, plenamente consciente de hasta el último centímetro de ella que se apretaba contra él, de cada lágrima que empapaba su camiseta. Era tan menuda, tan condenadamente suave. Su humanidad estaba presente en la delicadeza de su piel, en la ligereza de sus huesos. Los sí eran frágiles en comparación con los cambiantes, pero poseían poderes mentales para compensarlo. Los humanos tenían esa misma fragilidad, aunque no esas habilidades psíquicas. Su instinto protector la envolvió como si de un manto se tratase. «Shh, Tali». Empleó el diminutivo porque en aquellos instantes sabía quién era ella. Siempre había tenido un corazón que no le cabía en el pecho, un corazón que sentía un inmenso dolor por los demás mientras ignoraba el suyo propio. Encontraré a tu niño perdido. Elia sacudió la cabeza contra él. Es demasiado tarde. Ya hay 3 cadáveres. Lo más seguro es que él también esté muerto. Entonces encontraré a quien quiera que lo haya hecho y lo detendré. Elia se quedó inmóvil. No he venido aquí para convertirte de nuevo en un asesino.